El 29 de mayo de 1453, el mundo cambió para siempre. Ese día, tras casi 1000 años de resistencia, Constantinopla, la joya del Imperio bizantino, cayó bajo el asedio del sultán otomano Mehmed II. No fue solo la caída de una ciudad, fue el fin de una era, el colapso de la Edad Media y el inicio de un nuevo orden mundial. Durante semanas, los cañones otomanos habían golpeado sin descanso las murallas más imponentes de Europa, mientras dentro de la ciudad los últimos defensores luchaban con desesperación. Hombres, mujeres y niños sabían que estaban presenciando el final de su mundo. En este video, descubrirás cómo una ciudad que fue considerada inexpugnable por siglos, finalmente cayó. Verás las decisiones, los errores, la valentía y la tragedia que convirtieron la caída de Constantinopla en uno de los eventos más trascendentales de la historia. Dentro de Constantinopla, la tensión era insoportable. El emperador bizantino Constantino XI, paleólogo, recorrió las murallas, animando a soldados exhaustos y a ciudadanos que se habían convertido en combatientes improvisados. Sabían que enfrentaban al ejército más poderoso de su tiempo, y aún así, no estaban dispuestos a rendirse sin luchar hasta el último aliento. La población civil, atrapada entre la esperanza y el miedo, buscaba refugio en las iglesias, rezando día y noche. Para muchos, la caída de la ciudad no significaba solo perder su hogar, sino el fin de la cristiandad en Oriente. Mientras tanto, los comerciantes italianos que permanecían en la ciudad comprendían que estaban ante un cataclismo que transformaría para siempre el equilibrio económico del Mediterráneo. Del otro lado de las murallas, el joven sultán Mehmed II observaba el asedio con determinación. Apenas tenía 21 años, pero ya estaba convencido de que la historia lo recordaría como el conquistador. Para sus hombres, muchos venidos desde los confines del Imperio Otomano, la caída de Constantinopla era más que una victoria militar. Era el cumplimiento de una profecía y la promesa de riquezas incalculables. Durante siglos, Constantinopla había resistido asedios de persas, árabes, rusos y búlgaros. Su ubicación estratégica, en el cruce entre Europa y Asia, la convirtió en el centro del comercio y de la política durante la Edad Media. Protegida por sus legendarias murallas de Teodosio, la ciudad parecía destinada a desafiar cualquier enemigo que intentara derribarla. Pero a mediados del siglo XV, el Imperio bizantino ya era apenas una sombra de su grandeza pasada. Reducido a la propia Constantinopla y algunos pocos territorios, dependía de alianzas frágiles con los estados italianos y de la ayuda que nunca llegaba de Occidente. Mientras tanto, el Imperio otomano crecía sin freno, extendiéndose por los Balcanes y cercando a la ciudad como un anillo de hierro que se cerraba lentamente. El ascenso de Mehmed II marcó un punto de no retorno. Visionario y ambicioso, reorganizó su ejército y ordenó la construcción de un cañón gigantesco capaz de derribar murallas consideradas indestructibles. Constantinopla, que había sobrevivido a todo, se enfrentaba ahora a una amenaza que combinaba poder militar, innovación tecnológica y una voluntad implacable de conquista. El asedio comenzó en abril de 1453. Las murallas de Constantinopla, que habían resistido por más de 1000 años, fueron puestas a prueba como nunca antes. Día tras día, los cañones otomanos lanzaban proyectiles gigantes que estremecían la ciudad, mientras los defensores intentaban reparar los muros bajo una lluvia de fuego. Las batallas en las puertas eran constantes. Cada brecha abierta era sellada con desesperación por los bizantinos. El mar tampoco ofrecía respiro. La flota otomana bloqueaba el Bósforo, cortando suministros y aislando a la ciudad del resto de Europa. Sin embargo, con astucia, los bizantinos lograron trasladar barcos por tierra para reforzar el Cuerno de Oro, una maniobra que sorprendió incluso a los sitiados. El asedio se convirtió en un pulso de ingenio, resistencia y brutalidad, donde cada día parecía acercar más el fin. A finales de mayo, la situación dentro de Constantinopla era insostenible. El hambre, el agotamiento y la certeza de que no llegaría ayuda de Occidente quebraban el espíritu de los defensores. El emperador Constantino XI, sin embargo, se negó a rendirse.
Reunió a sus hombres en la noche del 28 de mayo y les dijo que morirían defendiendo la fe y la ciudad, que había sido la última fortaleza de la cristiandad en Oriente. Al amanecer del 29 de mayo, los otomanos lanzaron el ataque final. Decenas de miles de soldados asaltaron las murallas, mientras los cañones abrían brechas devastadoras. En medio del caos, Constantino XI desapareció en la lucha, convirtiéndose en leyenda. Al caer la tarde, las banderas otomanas ondeaban sobre Santa Sofía, marcando el fin de Constantinopla y el inicio de una nueva era bajo el dominio del Imperio Otomano. Durante siglos, la fuerza de Constantinopla se sostuvo en tres pilares: sus murallas impenetrables, su riqueza comercial y su posición estratégica entre Europa y Asia. Estas defensas habían permitido a los bizantinos sobrevivir a oleadas de invasiones y conservar su capital como faro de la cristiandad oriental. Pero en el siglo XV, esos pilares se habían debilitado. El comercio estaba controlado por potencias extranjeras, el territorio reducido y las murallas, aunque colosales, ya no podían resistir la nueva artillería. El Imperio Otomano, en contraste, se apoyaba en una estructura militar disciplinada, una economía en expansión y una administración centralizada bajo un líder joven y decidido. Mehmed II supo combinar tradición y modernidad. Guerreros fanáticos y cañones revolucionarios, estrategia política y poder religioso. Mientras Bizancio se sostenía apenas con alianzas rotas y esperanzas, los otomanos construían una maquinaria imparable que transformó la caída de Constantinopla en un destino inevitable. Uno de los aspectos menos conocidos del asedio es el papel de la enorme bombarda diseñada por el ingeniero húngaro Urbano. Este cañón, capaz de lanzar proyectiles de más de 500 kilos, era tan colosal que requería decenas de bueyes y cientos de hombres para moverlo. Su potencia representaba el fin de una era. La artillería pesada estaba cambiando para siempre la guerra y dejando obsoletas las murallas medievales que parecían eternas. Otro detalle curioso es que, en los últimos días, se celebraron procesiones religiosas que unieron a ortodoxos y católicos en la misma liturgia dentro de Santa Sofía. Era la primera vez en siglos que ambas ramas del cristianismo compartían un rito común, unidas no por reconciliación, sino por la inminencia de la derrota. Para muchos, fue un presagio de que Constantinopla ya no pertenecía a los hombres, sino al destino. La caída de Constantinopla no solo significó el fin del Imperio bizantino, sino también un punto de quiebre en la historia mundial. Con la ciudad bajo control otomano, las rutas comerciales entre Europa y Asia quedaron en manos de los turcos, lo que encareció las especias y los bienes orientales. Este bloqueo empujó a los reinos europeos a buscar nuevas rutas marítimas, iniciando así la era de los descubrimientos que llevaría a Cristóbal Colón y Vasco da Gama a cambiar el mapa del mundo. Políticamente, el evento marcó el fin simbólico de la Edad Media. Constantinopla, que alguna vez fue la segunda Roma, había caído, y su conquista impulsó al Imperio Otomano a convertirse en una superpotencia que dominaría el Mediterráneo y el sureste de Europa durante siglos. Para Occidente, la caída fue un recordatorio brutal de que el poder podía cambiar de manos y que ninguna civilización estaba destinada a durar para siempre. La caída de Constantinopla nos recuerda que ninguna ciudad, por imponente que sea, es eterna. Sus murallas, que durante un milenio parecieron indestructibles, fueron derribadas en cuestión de semanas por una nueva tecnología. La historia de Bizancio es un recordatorio de que todo poder que se estanca o confía demasiado en su pasado está destinado a ser superado por quienes se adaptan al futuro. También nos muestra el contraste entre resistencia y transformación. Para los bizantinos, la derrota fue el fin de su mundo. Para los otomanos, el inicio de una era de esplendor. Constantinopla se convirtió en Estambul, símbolo de continuidad y cambio. El evento refleja el ciclo eterno de la historia: lo que muere para unos, renace para otros. Imagina las últimas horas de Constantinopla, las campanas de Santa Sofía repicando, las calles llenas de humo y los defensores luchando cuerpo a cuerpo en las murallas. El emperador Constantino XI desapareció en la batalla,
sin tumba ni memorial, convertido en un mito que simboliza la resistencia desesperada de un imperio en ruinas. Cuando las banderas otomanas ondearon sobre la ciudad, el Mediterráneo entero entendió que había comenzado una nueva era. Para Europa, fue una herida abierta. Para el Imperio Otomano, el inicio de un poder que se extendería por siglos. Constantinopla ya no era Bizancio, se transformaba en Estambul, el corazón de un mundo distinto. La caída de Constantinopla es más que un episodio bélico, es el recordatorio de que la historia nunca se detiene. Murallas que parecían eternas cayeron, imperios que parecían invencibles desaparecieron. Pero de sus cenizas surgió un nuevo orden. Y así, cada generación, al mirar hacia Constantinopla, aprende la lección de que el poder cambia, pero la historia jamás se olvida.